Mi madrastra y mi padre se van de luna de miel con sus hijas, dejándome sola, así que me aseguro de que no regresen a mi casa. Tengo 22 años y soy la propietaria legal de la casa en la que crecí, después de que mi madre me la dejó. Heredé esta casa de ella cuando falleció el año pasado a los 47 años debido a un derrame cerebral. Fue repentino, pero ahora he encontrado paz con eso. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 7 años y compartieron mi custodia, así que pasaba la mitad del mes con mi papá y la otra mitad con mi mamá. Debo decir que estaba más cerca de mi mamá porque ella me entendía, y mi papá, que tenía 50 años, siempre estaba demasiado ocupado para mí. Sentía que nunca tenía toda su atención porque el trabajo y las mujeres eran más importantes para él. No creo que me tratara como una prioridad, pero estaba bien con eso mientras tuviera a mi mamá. Hace unos años, justo después de cumplir 18 años y comenzar la universidad, mi papá decidió mudarse a Houston por trabajo, así que comenzamos a vernos menos y solo nos encontrábamos en las fiestas. Hace 2 años, trajo a su novia de ese momento, Julia, que tiene 38 años, para celebrar la Navidad con nosotros. Ella también trajo a sus 2 hijas, de 18 y 16 años, de su relación anterior con su novio de secundaria. Nunca se casaron, pero se separaron unos 7 años antes de que ella comenzara a salir con mi papá. Fue una sorpresa para nosotros porque mi papá nunca había traído ninguna novia a las cenas familiares, pero le dimos a Julia y a sus hijas la bienvenida más cálida que pudimos y hicimos todo lo posible para hacerlas sentir cómodas con nosotros. Fue una noche muy agradable y diría que todos nos llevamos muy bien en ese momento. Incluso después de eso, cada vez que hablaba con mi papá por teléfono, Julia también me saludaba y era muy dulce conmigo. Sus hijas eran un poco tímidas e introvertidas, así que en su mayoría se mantenían para ellas mismas, pero en general, teníamos una buena relación. Después de que mi mamá falleció, descubrí que me había dejado la casa. Afortunadamente, por alguna razón, mi mamá dividió todos sus bienes en su testamento alrededor de mi cumpleaños número 18 porque siempre le gustaba planificar con anticipación, incluso en situaciones mórbidas como estas. De todos modos, como acababa de graduarme, decidí mudarme y encontrar un trabajo que no me obligara a mudarme pronto. Quería pasar los próximos años en la casa de mi infancia simplemente porque era mi lugar de confort. Mi papá no estaba muy contento con la decisión de mi mamá y se aseguró de que lo supiera después de que se enteró del testamento. Él y Julia habían sido muy dulces y solidarios en el momento del funeral, pero mi papá estaba un poco triste cuando se dio cuenta de que no iba a recuperar la casa. Esta casa fue la que mis padres compraron juntos cuando se casaron por primera vez, pero mi mamá se hizo cargo de ella durante el divorcio. Fue un trato justo porque él se libró de pagar la pensión alimenticia, aunque mi mamá había renunciado a su carrera para quedarse en casa y criarme para que mi papá pudiera concentrarse en su trabajo. Así que creo que mantener la casa en el acuerdo y dejar que mi papá se fuera sin pensión alimenticia fue completamente justo. Ella se recuperó después con algo de ayuda de sus padres y se aseguró de que nunca me sintiera descuidada o poco importante. Ella hizo ambos trabajos bien y no me importaba que mi papá estuviera molesto por no recuperar la casa. No hablaba mucho de eso, pero podía decir por su comportamiento que no estaba contento con eso. En ese momento no me importaba porque todavía estaba de luto por mi mamá y que mi papá estuviera molesto por su testamento era lo menos importante para mí. Ella le dejó todas sus joyas de boda y todos los regalos que él le había dado, así que eso debería haber sido suficiente para él. Él regresó a Houston con Julia unas semanas después del funeral y desde entonces he estado viviendo aquí sola. Sin embargo, hace unos 6 meses, mi papá me dijo que ahora estaba comprometido con Julia y quería casarse donde estaba su hogar, así que iba a regresar aquí durante las semanas previas a la boda porque no tenía sentido quedarse en un hotel cuando había una casa con suficientes habitaciones de sobra. Sus hijas también eran educadas en casa, así que no tendrían problemas con las escuelas. Estuve de acuerdo con él, así que acepté que todos se mudaran a mi casa y se quedaran conmigo antes de la boda por un par de razones. Estaba cansada de vivir sola y me llevaba bien con Julia, así que no pensé que hubiera nada malo en dejarlos vivir conmigo. Además, mi papá también prometió compartir todos los gastos conmigo mientras vivieran aquí, lo que significaba que no tenía que preocuparme por gastar demasiado en eso. Así que se mudaron conmigo hace un mes y han estado aquí desde entonces. Fue agradable tenerlos aquí y me sentí mucho menos sola de lo que solía estar cuando vivía sola. Pensé que podría acostumbrarme a esto. Incluso temía el día en que todos se fueran y regresaran a sus vidas normales porque eso significaría que tendría que volver a mi vida normal sola también. Pero luego, hace 2 semanas, 3 días antes de la boda,
mi papá me sentó y me preguntó si estaría dispuesta a dejarlos vivir aquí permanentemente. No lo esperaba en absoluto, pero él explicó que había regresado aquí para hacerme sentir un poco más cómoda con la idea de ser parte de una familia y vivir con él, ya que no le gustaba la idea de que yo viviera sola en esta casa. Planeaba introducirme gradualmente a esto y ahora que pensaba que nos estábamos llevando bien, quería saber si estaría dispuesta a hacer de esto un arreglo permanente. Quería decir que sí de inmediato, pero su comportamiento cuando se enteró de que no iba a recuperar la casa me desconcertó un poco. Por mucho que hubiera amado hacerlo un arreglo permanente, no pensé que fuera buena idea hacerlo tan pronto y no quería cometer el error de actuar según mis emociones. Sabía que esta era la única solución lógica a mis abrumadores sentimientos de soledad, pero eso no significaba que tuviera que dejar que todos se mudaran conmigo, y solo había pasado un mes desde que habían estado viviendo aquí. Así que, por mucho que quisiera decir que sí, terminé diciéndole que necesitaba algo de tiempo para pensar. Fue un presentimiento, pero por alguna razón, simplemente sabía que sería mejor para mí darme un tiempo y no tomar una decisión precipitada. Dejé de lado mis sentimientos personales y le dije que le informaría de mi decisión después de la boda. Parecía molesto, pero no insistió. Hace 10 días finalmente se casaron y lo pasamos muy bien en la boda. Se suponía que se quedarían aquí un par de días más después de la boda y luego regresarían a casa, así que me estaba preparando para informarles de mi decisión, que era así, pero antes de que pudiera hacerlo, todos se fueron de luna de miel sin siquiera decírmelo. 2 días después de su boda, me desperté completamente sola y todos se habían ido. Muchas de sus pertenencias aún estaban en mi casa, así que decidí hacer algunas llamadas, pero nadie respondió durante bastante tiempo y seguí preocupándome por eso. Había planeado decirles sobre mi decisión ese mismo día, pero no pude ponerme en contacto con ellos durante horas. Finalmente, alrededor del mediodía, Julia contestó y me informó casualmente que todos se habían ido de luna de miel y no volverían durante una semana. Estaba atónita porque obviamente esperaba que al menos me informaran de sus planes antes de irse, incluso si no estaba incluida. Me sentí ofendida porque no me preguntaron, pero no quería ser mezquina, así que comencé preguntando por qué nadie me había informado sobre nada de esto y me dio una excusa pobre diciendo que se habían olvidado de decírmelo, pero me dijo que no me preocupara porque volverían pronto. Traté de explicar que ese no era el punto en absoluto y mi problema era que simplemente se habían ido sin decir una palabra o siquiera despedirse, y eso fue grosero de su parte. Dije que quería hablar con mi papá, pero fue entonces cuando su tono cambió y dijo que mi papá estaba ocupado y no tenía tiempo para hablar conmigo. Todavía traté de mantener la calma y le dije que me avisara cuando él tuviera tiempo para que pudiera ponerme en contacto con él directamente y lo dije de manera educada, pero ella se volvió contra mí y de repente pasó de ser dulce a ser una madrastra realmente mordaz y cruel. Me dijo que mi papá iba a estar ocupado durante los próximos días y me pidió que no los molestara. Continuó diciendo que no había necesidad de actuar de manera tan histérica solo porque me habían dejado atrás y sintió la necesidad de recordarme que ya no era una niña. Mi papá ahora tenía una nueva familia, así que necesitaba aceptarlo y para cuando regresaran a casa, quería que dejara de preocuparme por mí misma y limpiara la casa para ellos. No sé a quién creía que estaba hablando, pero ciertamente no iba a hablarme de esa manera. Colgó justo después de decir eso y mi enojo estaba literalmente por las nubes. Decidí no llamar a mi papá después de eso y agradecer al universo por no haberme dejado aceptar su sugerencia antes de haber visto este lado de su nueva esposa. No había manera en el infierno de que fueran a vivir conmigo, así que personalmente empaqué todas sus pertenencias de la manera más descuidada y mala que pude. Las metí en un par de cajas de cartón y las dejé en el patio para que las encontraran cuando decidieran regresar. No me importaba lo que les pasaría a esas cosas porque no me pertenecían y tampoco pertenecían dentro de una casa que era mía. Después de eso, seguí con mi vida como de costumbre y traté de no pensar en la traición que sentía por lo que mi papá había hecho sin ninguna razón real. Ayer finalmente regresaron de su luna de miel y, afortunadamente, estaba en el trabajo cuando encontraron todas sus cosas en el patio. También había cambiado las cerraduras de las puertas mientras tanto, así que tampoco pudieron entrar. Mi papá estaba extremadamente enojado cuando me contactó al respecto. Me dijo que estaba siendo una niña mimada y que estaba exagerando porque para ellos dejarme en casa sin previo aviso no era algo por lo que valiera la pena enojarse y que no habían hecho nada malo. Simplemente le dije que tomara sus cajas y se fuera y que si los veía en mi propiedad cuando llegara a casa, llamaría a la policía. Me insultó y luego colgó, pero tenía que volver al trabajo y no podía perder mi tiempo preocupándome por eso. Cuando llegué a casa después del trabajo, noté que habían recogido sus cosas y se habían ido,
y pensé que eso era el fin de todo, pero la parte más molesta estaba por venir porque alrededor de la medianoche, mi papá me llamó y me dijo que Julia tenía algo que decirme. Dijo que lamentaba la forma en que me había hablado y retiraba todo lo que había dicho. Le encantaría tener una segunda oportunidad para hacer las paces conmigo y no quería estar en malos términos conmigo por algo tan insignificante. Le dije que se callara y me dejara en paz porque no necesitaba sus disculpas falsas. No soy estúpida y podía decir por qué de repente quería fingir ser una familia feliz ahora que no iba a dejar que vivieran conmigo. Si realmente lamentaba sus acciones, no habría esperado tanto tiempo para darse cuenta de que había metido la pata y habría pedido disculpas justo después de esa llamada telefónica ese día o incluso durante sus vacaciones. Estoy segura de que mi papá tampoco lo lamenta, pero cuando se dio cuenta de que no iba a perdonarlos, eligió ser sentimental conmigo y me dijo que era despiadada por no dejarlos vivir conmigo. Dijo que estaba dispuesto a compartir todos los gastos conmigo si lo dejaba mudarse de nuevo, pero quería vivir en esta casa porque le recordaba a mi madre, así que sería realmente egoísta de mi parte echarlos así sin pensar en las repercusiones que podría tener porque solo quería volver para sentirse más cerca de mi madre. Aparentemente, incluso dijo que Julia había tenido un mal día ese día y no había querido decir nada de lo que dijo y que incluso sus hijas me extrañaban, así que querían que les permitiera regresar y empezar de nuevo aquí. Pero no iba a aceptar nada de eso. Siempre supe que mi papá había tenido su ojo puesto en esta casa desde el divorcio y ahora que había visto este lado de Julia, no quería arriesgar nada. Así que le dije que podían volver a casa porque no iba a cambiar de opinión y entonces, de la nada, mi papá comenzó a llorar incontrolablemente por teléfono y me acusó de ser la hija más egoísta de todas porque ni siquiera podía dejarlo vivir en la casa donde había pasado los días más felices de su vida por un simple desacuerdo que tuve con Julia y porque no me habían llevado con ellos en su luna de miel, que ni siquiera era la razón principal. Dijo que estaba siendo mezquina y cruel y que a mi mamá le habría disgustado este lado feo de mí. Soy la mala por no permitir que mi papá y su nueva familia vuelvan a mudarse conmigo después de que su nueva esposa me trató mal y no me pidieron que me uniera a ellos en su luna de miel. Actualización 1. Los comentarios en mi publicación original no fueron lo que esperaba, aún así no creo que algunos de ustedes necesitaran ser tan groseros al respecto, pero entiendo el punto que todos intentaban hacer. Por mi parte, me mantuve firme en mi decisión y no dejé que mi papá se mudara de nuevo porque, honestamente, simplemente no lo merece. No ha sido más que grosero conmigo hasta ahora y no necesito más de eso en mi vida. Fue agradable mientras duró porque tanto él como Julia fueron muy amables conmigo al principio, pero una vez que le dije a mi papá que aún necesitaba tiempo para pensar, comenzaron a mostrar sus verdaderos colores. Probablemente se quedaron sin paciencia y pensaron que podrían intimidarme para que los dejara vivir conmigo, pero desafortunadamente no soy tan débil. Prefiero estar sola que terminar pasando mi tiempo con las personas equivocadas. No debería haberles permitido venir aquí en absoluto porque su reacción cuando descubrió que la escritura de la casa había sido transferida a mí y no a él debería haber sido suficiente para que me diera cuenta de cuán materialistas y egoístas pueden ser las personas cuando se trata de eso. En cuanto a Julia, me alegra que haya elegido discutir sin sentido conmigo y terminar arruinando las cosas para sí misma a gran escala porque si no hubiera dicho eso, todos podríamos haber sido una familia feliz ahora, o supongo que podríamos haber sido, pero eso nunca va a suceder porque no voy a caer de nuevo en su comportamiento falso. Estaba sola, extrañaba a mi mamá y todos mis abuelos ya habían fallecido, así que necesitaba una familia que fuera mi sistema de apoyo, pero estas personas definitivamente no están a la altura de esa tarea y me alegra haberme dado cuenta antes de que fuera demasiado tarde. Han pasado unos días desde que se fueron, pero mi papá me ha estado llamando regularmente y sigue enviándome mensajes de texto ya que no estoy respondiendo sus llamadas. Piensa que debería darles al menos una última oportunidad para arreglar las cosas, pero no lo merecen. Desperdiciaron su única oportunidad y si les doy otra, estoy segura de que también la desperdiciarán y eso me afectará más que a nadie, así que no tiene sentido correr ese riesgo. Me siento mal por tratar a mi papá de esta manera, pero no hay mucho que pueda hacer en una situación como esta. Cosechas lo que siembras y, en su caso, nunca se molestó en esforzarse mucho conmigo. Así que no tiene derecho a quejarse cuando se da cuenta de que no voy a tomar decisiones de vida basadas en él y sus sentimientos porque él nunca hizo eso por mí. Actualización 2. Aparentemente, mi papá no solo insiste, sino que está bastante desesperado por mudarse. ¿Adivinen por qué? Porque no se tomó un descanso de su trabajo como afirmaba, fue despedido un par de meses antes de su boda y ha estado viviendo de sus ahorros hasta ahora, que eran bastante sustanciales, pero ahora,
Después de una boda extravagante y una luna de miel lujosa, finalmente le dijo a Julia que no podían regresar a Houston y probar suerte allí porque no podía pagar el alquiler allí. Julia había renunciado a su trabajo para ser ama de casa después de conocer a mi papá, así que ella no podía ayudar. Ahora necesitaban encontrar un lugar aquí y mi papá simplemente asumió que yo les permitiría vivir conmigo. Julia no tenía idea de nada de esto hasta que él le dijo la verdad, por lo que ni siquiera se molestó en disculparse. Así que tenía razón sobre que ella no tenía ningún remordimiento real por su comportamiento. Ella es tan falsa como puede ser, pero ese es el tipo de esposa que mi papá se merece. Hoy me contactó y me pidió que los dejara mudarse por solo un par de días hasta que pudiera encontrar un trabajo decente que pagara lo suficiente como para seguir adelante, pero le dije que no iba a hacer eso. Habían sido desagradables conmigo y no necesitaba ese tipo de negatividad a mi alrededor. Él es un adulto, debería haber sabido que si no tenía un trabajo, entonces no debería haber tenido una boda tan costosa seguida de una luna de miel igualmente lujosa. Entiendo la necesidad de mostrar riqueza, pero eso es solo para personas que realmente pueden permitírselo, no para hombres con una ama de casa y dos hijastras adolescentes. Él era muy consciente de sus responsabilidades, pero eligió ignorarlas y eso no es mi culpa y me niego a sentirme culpable por ponerme a mí misma primero. Pueden arreglárselas por sí mismos porque nada de esto es mi problema ahora. Le envié un mensaje de texto y le dije las mismas cosas que mencioné aquí, pero traté de ser un poco más educada que aquí porque no quería que pareciera que me estaba burlando de él o algo así, pero él decidió tomarlo como una burla de lo que estaba sucediendo y me dijo que tendría que sufrir por lo que le estaba haciendo. No sé qué decir al respecto, así que no respondí porque en este punto, sin importar lo que diga, él encontrará una manera de hacer que sea mi culpa y me culpará por ello, así que es mejor no decir nada y dejar que se revuelque en su miseria. Ya casi no es mi problema. Actualización 3. Entonces, mi papá decidió dejar la ciudad hoy, pero ¿por qué se iría sin dejarme saber qué tan decepcionante soy como hija? Podría haberse ido tranquilamente, pero él es quien es y lo mismo su esposa, así que eligieron hacer todo un espectáculo de ello. La última vez que hablé con él fue hace unas 3 semanas, pero no volvimos a hablar después de eso y él tampoco se molestó en contactarme. Pero hoy, tanto él como Julia me enviaron mensajes de texto diciendo que estaban encantados de informarme que el exnovio de Julia había decidido patrocinar su viaje de regreso a casa y que incluso los iba a dejar quedarse con él porque, de repente se dio cuenta de que también necesitaba ver a sus hijas. Julia tenía la custodia completa de sus hijas y su ex pagaba la manutención de los hijos, pero siempre estaba demasiado ocupado para hacer tiempo para sus hijas. Esperó lo suficiente como para que Julia y mi papá arreglaran su situación por su cuenta, pero cuando se dio cuenta de que eran inútiles, ofreció limpiar su propio desastre, lo cual es genial para sus hijas, supongo. Al menos algunos papás sí dan un paso adelante, aunque sea demasiado tarde. No me dijeron todo esto, pero sé que esta podría haber sido la única explicación posible porque publicaron una foto de sus hijas hace unas horas con un trébol de la suerte y una pegatina de trébol de 4 hojas como pie de foto. Así que soy lo suficientemente inteligente como para imaginar cuál podría ser la verdadera historia detrás de la súbita epifanía del ex de Julia y por qué está financiando su viaje de regreso a casa. No entiendo exactamente por qué patrocinaría todos sus boletos de avión, pero creo que la manipulación y la terquedad de Julia podrían haber tenido algo que ver con eso. Sé con certeza que ella tiene ese comportamiento, lo he visto de primera mano en el pasado. No sé exactamente qué sucedió, pero me alivia que se vayan y esta sea la última vez que tenga que verlos. También me di cuenta de lo fácil que la tenía después de leer algunas historias que la gente compartió aquí sobre sus familias locas. Pueden estar seguros de que mi papá está demasiado preocupado por su reputación como para intentar lastimarme de alguna manera porque sabe que no dudaré en llamar a la policía. Tengo suficiente entrenamiento para saber cómo defenderme, así que no hay necesidad de que me preocupe y ahora que se van, hay aún menos razón para que incluso piense en ellos, así que hurra por mí, supongo. A veces todavía me siento un poco sola, pero en lugar de revolcarme en eso, ahora recurro a mis amigos porque creo que ese es un mejor camino a seguir en situaciones como esta. Me aislé completamente después de que falleció mi mamá y no me di cuenta de lo sola que me había vuelto hasta que leí los comentarios aquí. Tomará algo de tiempo, pero voy a tratar de aprovechar al máximo mi vida ahora porque tengo un trabajo estable, gano un ingreso decente y tengo mi propia casa, que no es algo que muchas personas de mi edad tengan, y estoy muy agradecida con mi mamá por eso. Tengo grandes amigos que se preocupan por mí y, honestamente, ¿qué más necesita una persona? Y si vuelvo a tener problemas, simplemente volveré aquí y estoy segura de que las maravillosas personas que lo lean me ayudarán una vez más.
Actualización 4. Hoy recibí una llamada inesperada de mi papá, bueno, no tan inesperada porque había estado tratando de comunicarse conmigo a través de mensajes, redes sociales y llamadas, pero no quería hablar con él. Finalmente respondí porque tenía curiosidad por saber por qué estaba tan insistente y también porque quería que dejara de molestarme. Habían pasado varios meses desde la última vez que hablamos, así que sabía que esto iba a ser interesante, por decirlo menos. Me sorprendió escuchar su voz después de tanto tiempo, pero mi sorpresa se convirtió en incredulidad cuando me dijo que Julia había decidido volver con su ex, el mismo que financió su viaje de regreso a casa. Aparentemente, las cosas no salieron como ella esperaba con mi papá y decidió reanudar su relación anterior. Mi papá estaba en un estado de shock y tristeza. Parecía genuinamente arrepentido por todo lo que había sucedido y pidió una oportunidad para reconciliarse y reconstruir nuestra relación. Sin embargo, después de todo lo que había sucedido, no pude evitar sentirme indiferente. Había pasado por demasiado estrés y dolor debido a su comportamiento y el de Julia, y ya no tenía el deseo de dejarlos volver a entrar en mi vida. Le dije que lo sentía, pero que ya había tomado mi decisión y no tenía intención de cambiarla. Aunque podía escuchar la desesperación en su voz, me mantuve firme en mi posición. Después de todo, no podía ignorar todo el dolor que me habían causado. Desde entonces, mi papá ha seguido intentando ponerse en contacto conmigo, pero he elegido bloquear sus llamadas y mensajes. Sé que puede ser difícil para él, pero tengo que priorizar mi propia paz mental y bienestar. Eso es todo por ahora.